¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, día en que se instaló además la segunda parte con este Consejo Constituyente. Tenemos completa cobertura a aquello, pero también al drama que significa la muerte de este pequeño de 2 meses que no tuvo una cama, que estaba solo en Arica disponible. En fin, hay tanto que contarles respecto a economía y demás que vamos de inmediato con los titulares. Un 92% de ocupación de camas pediátricas en todo Chile, reportó el Ministerio de Salud, un panorama que mantiene en alerta al sistema ante el alza de virus respiratorios. El subsecretario de Redes Asistenciales anunció un 20% más de reconversión de camas y la suspensión de cirugías no urgentes. Esto tras la muerte de una guagua de 2 meses en San Antonio, producto de una neumonía. Hoy se instaló oficialmente el Consejo Constitucional. Los consejeros aceptaron formalmente ser parte de este órgano electo que va a redactar una propuesta de nueva Carta Magna por los próximos 5 meses. La ceremonia contó con la participación del presidente Gabriel Boric y definió a su mesa directiva, que va a estar encabezada por la republicana Beatriz Evia y Aldo Valle, independiente, con cupo del Partido Socialista como vicepresidente. No me retracto de nada. Con esas palabras, la ministra Ángela Vivanco oficializó su renuncia a la vocería de la Corte Suprema tras el revuelo que causaron sus dichos sobre los alcances del fallo de las ISAPRES. La ahora ex portavoz seguirá integrando la tercera sala del máximo tribunal. El Papa Francisco va a permanecer hospitalizado tras una operación de más de 3 horas a la que fue sometido debido a una hernia abdominal. Según informó el cirujano, la intervención se realizó sin complicaciones. El pontífice, de 86 años, se encuentra consciente y en buen estado de salud. Todo esto y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Fíjense que una bóveda de 3 metros cuadrados fue encontrada debajo de ese mausoleo construido hace algunos días en la comuna de Lo Espejo, que es un recuerdo de un narcotraficante fallecido, ¿no? Carabineros incluso confirmó el hallazgo de restos de drogas en el lugar, como nos cuenta Daniela González. Del mausoleo en honor al menor del clan Marchand, hace algunos días ya no quedaba prácticamente nada. Mi corazón llora porque te extrañamos, Dieguito Marchand. Siempre fuiste un guerrero y ahora para el cielo vamos a disparar. Sus mismos familiares lo destruyeron antes de la demolición oficial. Pero este espacio de culto no solo fue protagonista de videos clips, también escondía una amplia bóveda de 3 metros cuadrados y 1,80 m de altura. Además de rastros evidentes de consumo de drogas. Se está llevando adelante un análisis y una investigación, pero lo importante es que en la superficie el Estado vuelva a estar presente, que en la superficie el Estado se va a ver un proceso de crecimiento y lo importante es que en la superficie hay un espacio público recuperado para la ciudadanía. Que échenlo abajo todo lo que sea de droga, porque ya estamos demasiado invadidos de delincuencia y todo eso por las drogas. Está bien que lo saquen todo y en todas las comunas para que haya más espacio. Yo no tengo problemas con mausoleo ni con nadie aquí, gracias a Dios. Al contrario, porque en el mausoleo iban los niños chicos a sacarse fotos. Diego Marchand murió en un ajuste de cuentas en el año 2020. Era el menor de una banda criminal especializada en el tráfico de drogas. Su imponente mausoleo siempre llamó la atención, pero no es el único. Hemos estado trabajando, hay un catastro inicial que estamos trabajando también para ir depurando junto con los municipios, Policía de Investigación y también Carabineros, pero sobre todo queremos recuperar estos espacios, no solo destruyendo mausoleos, sino también recuperando con servicio, estableciendo la presencia del Estado y también recuperando con juegos, con volver a que las familias se tomen esos espacios y no solamente unos pocos a través de incivilidad y también comisión de delitos. En materia de seguridad, las autoridades trabajan para enfrentar las consecuencias de la llamada narcocultura. Este miércoles, en el Consejo Regional de Seguridad Pública, la demolición de los mausoleos se robó la agenda. Varios alcaldes estuvieron presentes escuchando atentamente el plan de seguridad para este año.
Y esta semana pudimos destruir un mausoleo narco en Los Espejos, donde por primera vez tienen un encargado de seguridad. Identificamos que en este país la inseguridad está además marcada por profundos grados de desigualdad, que las comunas que más lo necesitan no tienen los recursos. Así las cosas, el proceso de demolición de mausoleos narcos continuará dentro de los próximos días. La idea es recuperar los espacios públicos para devolverlos a sus vecinos. Mi corazón llora porque te extrañamos, Dieguito Marchán. Siempre fuiste un guerrero. Una estabilización en los precios de diversos alimentos se espera para esta temporada agrícola, influenciada directamente por la normalización que poco a poco se está registrando de la economía. Los detalles en el informe de Belén Saldías. Pesa 22,5 kilos. A 3.50 sale 7.800 pesos. Al año pasado, pongamos a 600, no los 13.500 pesos. Casi a mitad de precio en comparación con el año pasado. Esa es la realidad del zapallo durante esta temporada, una de las verduras con los precios más bajos que se puede encontrar en el mercado por estos días. Al precio del año pasado está mucho más barato porque en la cantidad que se guardaron más de kilos que el año pasado, entonces hay más producción. Entonces igual hay más mercadería y otro que ha salido poco hacia afuera. Pero no solo el zapallo se mantiene con buenos precios últimamente, son varios los productos que se encuentran en la misma posición e incluso otros tantos se unirán a la lista de frutas y verduras a precios convenientes. Producto de varios programas que fortalecieron la agricultura familiar campesina, la oferta en las ferias de lechuga, de legumbre, de tomate en distintas estaciones, porque crecieron los invernaderos, ha sido importante y se está notando también en el bolsillo de la familia. Así también lo han visto los propios comerciantes, quienes de todas formas aseguraron que siempre el invierno suele ser más estable en cuanto a precios que otras temporadas. La temporada de invierno es generalmente una temporada en donde el mercado tiene precios bastante estables, digamos que hay mucha producción que ya empieza a llegar del norte, Arica y Cuarta Región son los abastecedores en esta temporada. Además lo que estamos viendo hoy día es una buena temporada, buenos precios en general, no hemos tenido novedades. Y como no, si son varios los ítems que están incidiendo directamente en esta estabilización de precios, que ya se baraja como una tendencia según los expertos. Todo esto luego de la falta de liquidez que estaba afectando a los agricultores, producto de 2 temporadas con mala rentabilidad en la industria, consecuencia de factores internos y externos. Vemos que vamos hacia la estabilización. Están bajando los costos de producción, lo que es muy buena noticia, porque cuando suben los costos de producción, eso se refleja al final en los precios. Vemos que hay una tendencia, ¿no es cierto?, porque hay una tendencia hacia la normalización. Lo que preocupa también es la presencia de la gripe aviar en el país, que ya ha obligado a sacrificar a miles de aves de corral. En este sentido, se apuntó a que cada vez existe una mayor afectación en la industria, por lo que es un punto en el que se debe trabajar. Se ha afectado un 4% de la industria de huevo y ahora con el último caso de AgroSuper va a crecer a 1.3, 1.4 la afectación de la industria de carne blanca, de ave. Y ante un problema tan difícil, el Ministerio de Agricultura junto al Servicio Agrícola y Ganadero y la industria y los gremios están en una alianza para superar este tema. Hemos visto cómo se han ido recuperando las exportaciones, aquí hay trazabilidad, aquí se detectan rápido los focos, acá hay una pérdida económica, naturalmente. Diversos puntos tratados en la instancia, donde se abordó la temporada 2023-2024 de agricultura, donde además se apuntó a diversos factores que afectan día a día la productividad y en los cuales se debe trabajar para potenciar la industria, tales como la sequía, la competitividad con otros países de la región y también la formalidad laboral. La Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la idea de legislar el proyecto de sexto retiro de los fondos previsionales. Vamos a tomar contacto con Giselle Vergara desde el Congreso, que nos va a contar, Giselle, y además esto tiene una consecuencia importante.
Sí, Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Hace pocos minutos terminó la sesión acá en la Cámara de Diputados donde se discutió este sexto retiro de fondos de pensiones. La idea de legislar este retiro de fondos de pensiones que ayer se había revisado en la Comisión de Constitución y que venía con un informe negativo a la sala. Fueron 10 votos en contra y 3 a favor los que tuvo esta idea de legislar el retiro de fondos de pensiones. Una jornada que estuvo un poco en ascuas dentro de lo que podía pasar o lo que iba a ocurrir con respecto a la votación, porque ayer sabíamos que se iba a discutir a eso de las 6:30 de la tarde. Durante esta jornada se reprogramó esta sesión extraordinaria para las 3:30 de la tarde, situaciones que tenían que ver con algunos reparos que habían presentado de los comités por la forma en la que se había trabajado en la Comisión de Constitución, por los informes que se habían emitido, por el contenido de estos informes. Obligó a que la Comisión de Constitución sesionara de manera especial hoy día desde las 2:20 hasta pasadas las 3:30 de la tarde para poder resolver este tema. Generó bastante controversia porque los parlamentarios de Chile Vamos señalaban que el informe que había emanado esta comisión no tenía ningún texto, no existían los textos de los proyectos. Recordemos que eran 10 proyectos que habían refundido para votarse la idea de legislar retiros de fondos de pensiones, proyectos que iban desde el 100% de los fondos hasta autopréstamo, también el 10% de los fondos de pensiones. Finalmente se desarrolla la sesión durante esta tarde a partir de las 6:30, se revisa cada uno de los proyectos refundidos de manera muy rápida y ahí se abre la argumentación de los parlamentarios para que puedan entregar sus diversos argumentos antes de emitir su voto. Se cumplió el tiempo que tenía esta comisión, la sesión, que era de 1h30, y se procede a la votación, una votación que tuvo 48 votos a favor, 63 en contra, algunas abstenciones también, 115 diputados en la sala de la Cámara de Diputados. Una votación que hace reforma constitucional necesitaba un quórum de 4/7, necesitaba 89 votos para poder aprobarse. Conversamos con parlamentarios, pero también con el ministro Marcel, que estuvo durante esta sesión acompañado por otros ministros también, que se refirió al final de ella a lo que tiene que ver con el rechazo de la idea de legislar un nuevo retiro de fondos de pensiones. Revisemos. La gran mayoría de los parlamentarios ha comprendido que los retiros no son ayuda para la ciudadanía. Muchas de las intervenciones que tuvimos en la sala a favor del retiro mencionaron la palabra ayuda. Ayuda no es hacer que una persona gaste sus ahorros, no es hacer que una persona liquide sus activos. A un maestro no se le ayuda diciéndole que venda sus herramientas. A un taxista no se le ayuda diciéndole que venda su auto. La ayuda es cuando otro, en este caso el Estado, apoya a las personas. Sí, el ministro se refería a lo que significa realmente las ayudas económicas, ahí ya lo decían desde el Ejecutivo que por cierto le puso urgencia de discusión inmediata a este proyecto, por eso, Mónica, que con tanta celeridad se dieron todas estas votaciones, las discusiones también durante esta jornada extras de la Comisión de Constitución para poder arreglar este asunto que tenían, que era parte de lo que decía el reglamento de cómo debe funcionar estos procesos. Parlamentarios que también durante esta jornada, tanto en el podio como en la sala, intervinieron y tuvieron palabras tanto a favor y en contra de este nuevo retiro de fondos de pensiones. Revisemos. Estaba la opción de retiro acotado, estaba la opción de las 10 urgencias. Nosotros le decimos al gobierno, abramos esta discusión porque hay una necesidad real, porque la reforma de pensiones todavía no ve un canal claro por donde ver la luz. Lo vergonzoso es que la reforma de pensiones esté 10 años en este Congreso y no seamos capaces de darle respuesta a la gente. Lo vergonzoso es que nosotros como clase política, como poder legislativo, no podamos dar respuesta a la gente. Y eso tiene que quedar claro hoy día, que hay una oposición que usa el miedo, que usa el terror de la inflación, de las pensiones, para defender las AFP. Entonces, cuando se utiliza la angustia, la desesperación de la gente, se graban videos, se baila en redes sociales, se practica la funa contra el que piensa distinto,
se ataca en forma deliberada al que defendía un principio, en ese momento el presidente Boric interrumpió su campaña para venir a votar por el cuarto retiro. ¿Y qué es lo que ocurre hoy día? Que como casi todas las cosas en la vida da vueltas. Y las palabras del presidente Boric diciendo: nos dicen que retirar fondos es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Se acuerdan o no? ¿Es cierto aquello? No dijo él. En un contexto de mayor normalidad, no solamente me parece injustificado estirar el chicle e insistir con las mismas medidas cortoplacistas y transitorias, sino que además creo que va en contra del bien común. Eso implica también preocuparnos de la estabilidad económica e institucional de Chile, combatir frontalmente la pandemia de la inflación y del alto costo de la vida, que afecta a los sectores más pobres y a la clase media de nuestro país, y hacerlo con medidas y con políticas públicas que sean serias y que sean responsables. El imperativo ético hoy día es rechazar, porque a veces es necesario decirle al pueblo que no ante la íntima convicción de que ese no representa lo mejor para el propio pueblo, presidente. Reacciones desde ambas veredas, quienes aprueban los retiros de fondos de pensiones y también quienes lo rechazan, pero ojo que desde la oposición al gobierno, ahí lo señalaba el diputado Coloma, hace referencia a lo que ocurrió con los retiros anteriores, hace referencia a las votaciones que tuvieron los retiros que se aprobaron desde quienes hoy día son gobierno, hacía referencia también a dichos del presidente Gabriel Boric en su calidad de diputado cuando se votaron retiros de fondos de pensiones. Antes de terminar, es señalar que con esta votación durante un año no se puede volver a trabajar en torno a la posibilidad de un nuevo retiro de fondos de pensiones. Los parlamentarios pueden presentar proyectos, pero estos no se van a poder discutir en un plazo de un año, tal como ocurrió en el 2022, porque recordemos que recién en abril de este año se pudo volver a retomar la conversación en torno al retiro de fondos de pensiones. Muchísimas gracias, Giselle. Y año me recuerda a otra cosa. Un año más, cumpleaños de Giselle hoy día. Muchas felicidades, te lo deseo yo, pero además todo el equipo acá de CNN Chile te manda un abrazo de cumpleaños. Así que muchas felicidades. No voy a preguntar cuántos son, aunque eres demasiado joven. Gracias, Mónica. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Y vamos a cambiar de tema completamente porque hay hartas críticas que han caído sobre el Ministerio de Salud ante la alta ocupación de camas críticas pediátricas en el país. Queremos conversar sobre esta situación sanitaria con el ex subsecretario de Redes Asistenciales, pero además decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, me refiero a Luis Castillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto estar nuevamente con usted. Aquí hay dos temas que podríamos tratar, el tema general de la situación ahora, pero también quiero comenzar con lo que a mí me parece más importante, porque no nos podemos acostumbrar a que sea un número, a que sea un caso, ¿no? Esta pequeña que falleció teniendo una complicación severa por un virus sincicial, tenía solo 2 meses. Yo quiero preguntarle cómo vio usted en general este caso y lo que ha provocado además. Bueno, fue extraordinariamente doloroso saber de que por un retraso o dificultades o déficit de cama, este lactante de 2 meses termina finalmente fallecido. Vaya mi solidaridad a sus padres, que lo deben estar sufriendo todo en estos momentos. Dicho eso, creo que efectivamente no se puede transformar esto en un número y no reconocer, ni mirar, ni estudiar, ni analizar lo que ha sucedido con profundidad y con detalle. Y creo que hay algunas cosas que efectivamente se pueden mejorar. Y varias, pasando desde medidas generales preventivas, como la tasa de vacunación, la inmunización, la adecuación de uso de mascarilla, de lavado de manos, pasando por una muy buena comunicación de riesgo y a nivel de organización de la campaña de invierno, mover de una manera distinta, pero mucho más potente algunos aspectos
que lo podemos conversar. Sí, le voy a preguntar de eso, pero antes de ir a las medidas, quisiera también consultarle por las palabras de la ministra de Salud. La ministra de Salud obviamente que lamentó esto. Yo me imagino que a ella le duele igual como debiera doler a todos en el país. Y ella dijo que la verdad es que era un cuadro muy grave en el caso de esta niña y que aunque hubiese habido posibilidad de un traslado, era difícil que hubiera sobrevivido. Y esto generó hartas críticas. ¿Cuál es su reacción? Yo creo que fue un comentario poco empático, carente probablemente de las circunstancias que está viviendo esta familia, está viviendo la ciudad de San Antonio. Creo que probablemente hay mejores maneras de expresarse frente a una dificultad de este tema, sobre todo cuando hay casos tan complejos como este, tan graves, que teniendo los elementos necesarios, aun cuando reciban atención, si llegan a fallecer, probablemente la sensación de ayuda es mucho mejor y es mucho mayor de la sensación o la percepción de abandono, que creo que es lo que cunde en la familia propiamente tal. Yo creo que ahí la ministra debe mejorar el lenguaje de comunicación y ser mucho más empática con sus pacientes, con sus beneficiarios del sector público también. ¿Es equivocado si uno como ciudadano dice, probablemente es cierto que con una cama a disposición hubiera sido muy difícil que esta menor se salvara, pero sin la cama es imposible? O sea, dicho de una manera, un lactante de esta gravedad, sin estar en una cama de cuidado intensivo, bajo cuidado especializado, con esa gravedad que tiene, la mortalidad es 100%. Con cama, bajo tratamiento especializado, la mortalidad baja, no es 100%. Hay una oportunidad de trabajar con ella para poder salvarle su vida. Y esa pura oportunidad para la familia ya hace una tremenda diferencia, ¿no? Yo hablo de cama porque la cama especializada está íntimamente ligada a un equipo especializado. En el fondo, sin un equipo especializado, lógico. Entendido cama como el equipo, además del la instrumental, tecnología, todo eso. Los médicos, las enfermeras. Sin eso, la mortalidad es 100%. Cuando se nos dice que hay un 92% de ocupación de camas críticas pediátricas, uno podría decir, bueno, un 8% no está tan mal, ¿no? Pero resulta que nos decía ayer el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, ojo, que a veces los promedios son engañosos, porque si la distancia entre un paciente crítico y la cama crítica de ese 8% es, como en este caso, desde San Antonio hasta Arica, ese 8% no es tranquilizador. Y se lo pregunto porque cuando estábamos en la época del COVID, si nos decían 8% era tranquilizador en ese minuto para lo que estábamos viviendo. ¿Qué tan crítica es la situación con un 92% de ocupación? Lo que hay que saber es que 92% es un promedio. Hay regiones del país, incluyendo la región metropolitana, la Quinta, la región de Concepción, en donde la ocupación de cama está prácticamente al 100%. Y que el promedio se baja porque hay regiones donde la ocupación de camas críticas es bajo el 90%, es bajo el 85%. Por lo tanto, 92%, cuando uno analiza estas regiones donde vive la mayor cantidad de población, la ocupación de cama no es 92, es un 96, es un 98, es cama caliente. Sale uno y entra otro. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, tener un traslado a 2.000 y tantos kilómetros, un enfermo y un paciente crítico complejo de esta envergadura, creo que el esfuerzo hay que profundizarlo en buscar en la región o en las regiones más aledañas, más cercanas, camas de aquellos casos complejos. Entiendo bien si usted lo que nos está diciendo es que hay que, junto con buscar un promedio aceptable, hay que buscar que la distancia entre el lugar donde no hay cama crítica y donde sí hay también sea aceptable, la distancia máxima, digamos. Claro, porque se trata de San Antonio. O sea, juntar las dos cosas. Claro, se trata de San Antonio. El traslado no es directo. Hay que venir a Santiago, de acá. Son enfermos tan complejos que de repente no resisten el traslado por la falta de oxígeno y porque no hay un respirador adecuado para trasladar. Lo que yo trato de transmitir es que la unidad de gestión centralizada del Ministerio recibe la información sobre la disponibilidad de cama en diferentes regiones.
Y hay regiones, y hay unidades, y hay hospitales que informan 100% de ocupación. Pero ese 100% de ocupación que está en los informes, alguien tiene que corroborar que efectivamente sea 100%. Pero probablemente uno al visitar los hospitales de ese 100% de ocupación habrá 1, 2 casos que a lo mejor están menos complejos y pueden ser trasladados a una unidad aledaña de menor complejidad y abrir 2 espacios. ¿Y usted se encontró con casos Pero así claro que cuando era subsecretario de redes asistenciales? Nosotros en el pasado, cuando a mí me hablaban de 100% de ocupación, yo decía, momento, 100% de ocupación lo veo con mis ojos. Ya. Iba al hospital y la gran mayoría de las veces terminaba extrayendo de esa unidad pacientes a una unidad del lado o cercana de menor complejidad y abría los cupos para que ingresaran enfermos más graves. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión que ha llevado en esta emergencia? El subsecretario de Redes detalló una enorme cantidad de medidas, yo le cito solamente algunas: acelerar la habilitación de más camas, redistribuir a los pacientes adultos y pediátricos dentro de la red asistencial, camas de adultos reconvertirlas a infantiles. Dijo que habían pedido también, cuando estuvo acá hace algunas semanas, dijo que le habían, como estaban en decreto de alerta sanitaria, que le habían ordenado, no pedido, que usted se puede con este sistema integrado en ciertas condiciones como alerta sanitaria, se puede ordenar al sistema privado que reconvierta, que lo habían hecho. Anunció ahora además 20% más de incremento en la reconversión. Con todo ese panorama que yo le digo y el que usted conoce 1000 veces mejor que yo, ¿cuál es su juicio respecto de en este invierno, con el aumento de virus respiratorios que hemos visto en los menores, cómo evalúa usted la gestión de camas del Ministerio de Salud? Yo creo que ha habido aquí una ausencia de 2 cosas, o una menor presencia de 2 aspectos. Primero, de una comunicación de riesgo adecuada, que todo Chile sepa que hay un plan que se llama plan de invierno, pero que tenga medidas concretas en la red público-privada. Primero, que en el marco de una alerta sanitaria que existe, sepa el público y el privado que están liderados por una persona y que bajo esa perspectiva las camas críticas pediátricas y de adultos responden a una mano. ¿Y no se sabe eso hoy día? Es que no es como obvio que el están como bajo la mano o los subsecretarios o los ministros tienen tanta cantidad de pega que en general eso se supedita al nombramiento de un especialista que conozca el sector y que tenga seniority. Eso ha faltado. ¿Qué más ha faltado? Creo que ha faltado una comunicación de riesgo en términos de vacunación y medidas preventivas, de adecuado uso de la red y de elementos que la población puede colaborar y ayudar a acelerar las vacunaciones. Acelerar las vacunaciones contra influenza, porque estamos viendo hoy día casos preescolares y escolares y adultos que tienen influenza A y que están ingresando a los cuidados intensivos de adultos y que muchos de ellos, algunos de ellos, están requiriendo asistencia extracorpórea por la gravedad que tienen. Los famosos ECMO, que son súper escasos y de difícil manejo. Ha aumentado en los últimos 3 semanas en forma progresivamente lenta. Para que no parezca raro, para que la gente sepa en sus casas, este es un sistema circulatorio que funciona afuera del paciente de manera tecnológica y suple el sistema cuando está complicado el de una persona. Es un pulmón externo, artificial. Claro. Ahora, dice que falta esa gestión, falta la comunicación de riesgo, acelerar la vacunación. Y pregunta, ¿usted cree que el sistema público por un lado y el sistema privado por el otro lado pueden reconvertir o se les debiera haber hecho reconvertir más rápido? Lo que se ha explicitado hoy día se traduce en 2 palabras: reconversión horizontal, es decir, trasladar o transformar una cama en una cama compleja, y reconversión y creación y crecimiento vertical. O ascendente, es armar y crear nuevas unidades de críticos pediátricos en áreas donde normalmente no existen. ¿En cuánto tiempo se puede hacer eso? Es que depende. En los pediátricos es un poco más lento por la especialización que tiene, especialmente en los recién nacidos, los lactantes, que es mucho más especializado. Para que no critiquemos, pero esto es posible hacerlo. ¿Y en qué plazo? Esto es posible hacerlo dentro de 48 o 72 horas. Es posible hacerlo y hacerlo coordinada y planificadamente bien. Cierro con una pregunta. Para que no critiquemos y solamente hablemos del sistema público. ¿El sistema privado, cree usted que en esta emergencia puede hacer más de lo que está haciendo y
¿estamos hablando de que con una mejor gestión se podrían salvar más vidas? El sistema privado es evidente que puede colaborar más, especialmente en la velocidad y en el crecimiento de unidades nuevas y especialmente en la conversión de camas de mediana complejidad a alta complejidad como camas de cuidado intensivo. Pero para eso necesita que lo lideren, las necesidades y los requerimientos asistenciales del país. Nosotros teníamos visitas permanentes. Y gracias a Dios nunca nos faltó una cama porque predecíamos las necesidades clínicas por los estudios, los analistas que hay. Y el Ministerio tiene muy buenos estadísticos y tiene muy buenas fórmulas que predicen las necesidades asistenciales a una semana, que permitían saber cuántas camas debíamos tener y crecer en determinado tiempo y en determinada región. Eso hoy día el Ministerio lo tiene y lo puede hacer. Luis Castillo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el Consejo Constitucional comenzó su trabajo para redactar la propuesta de nueva Constitución. La ceremonia de inauguración duró cerca de 3 horas y estuvo marcada por la participación del presidente Gabriel Boric, por la elección de la mesa directiva y también por el discurso de quien fue en un comienzo, porque era el consejero más antiguo, Miquel Litín, por el discurso diciendo que el país no perdonaría que no cumplieran con la labor patriótica a la cual estaban llamados como consejeros y por un llamado propio de él de trabajar por la unidad. Además, los expertos entregaron el anteproyecto de nueva Constitución que ellos elaboraron y que es la base del trabajo del nuevo órgano constituyente. Todos los detalles con Paul Foller. Todos querían retratar el nuevo hito del proceso constitucional, otra oportunidad para escribir una propuesta de nueva Constitución que tuvo el orden que la Convención no logró en su instalación. 3 horas duró la ceremonia para dar inicio al trabajo del Consejo Constitucional, aunque minutos antes de cantar el himno nacional, los invitados a la ceremonia hacían ingreso a las dependencias del ex Congreso, donde algunos se mostraron más amigos que otros de las cámaras. Disposición al diálogo y consagrar derechos colectivos. Estamos para escuchar, para proponer, pero jamás para dividir. Yo espero que estemos a la altura de lo que está pasando en el país, que no repitamos los errores de la convención pasada. Ya al interior del edificio comenzaban a llegar los protagonistas. Algunos pisaban por primera vez el hemiciclo de la Cámara y minutos más tarde aparecían los representantes de los 3 poderes del Estado. Y era el turno del consejero de mayor edad de asumir la presidencia provisoria, mientras el Pleno escuchó con atención. En el momento de jurar, pensemos en Chile. Pensemos en las mujeres, en los hombres, campesinos, obreros, a la clase media, a la gente que confió en nosotros. La historia no perdonará a quienes se dejen llevar por pasiones o revanchismos del pasado. Luego fue el turno del presidente Gabriel Boric, quien llegó a la ceremonia solo días después de haber asegurado que él aprobaría el anteproyecto elaborado por los expertos. Mi agradecimiento como presidente de la República a la labor que ha cumplido la comisión experta. Han desempeñado su tarea con un espíritu patriótico que ha demostrado ser virtuoso y que espero además sea contagioso. Llegaría entonces la ceremonia para aceptar el cargo de los consejeros, un momento donde cada consejero puso su sello. Sí, por Dios, la patria y la región del Maule, acepto. Por las víctimas de la violencia rural de la macrozona sur, sí acepto. Acepto por el pueblo de Chile. Proceso que se llevó adelante sin la presencia de Aldo Sangüesa, consejero electo de Republicanos que renunció por los cuestionamientos recibidos tras conocerse una causa por abuso sexual. Quien sí estuvo fue la republicana Ninosca Payauna, quien era la carta segura para presidir el órgano y que llegó así al ex Congreso. ¿Con qué ánimo llega después de haber tenido que ceder la presidencia? Muy brevemente, ¿con qué ánimo llega? Su silencio respondía que solo horas antes bajó su candidatura a la presidencia.
Una causa de hurto de 2007 sepultó su posibilidad de presidir la instancia. En cambio, los consejeros optaron por una dupla representada por el oficialismo y la oposición. No nos asustemos por las diferencias. Finalmente tenemos diferencias porque tenemos significados comunes. Que el texto que nos han presentado los expertos es un borrador sobre el cual tenemos que trabajar y sobre el cual son necesarias e indispensables largas jornadas de conversación, discusión y debate. Fueron ellos quienes recibieron en sus manos el anteproyecto de nueva Constitución elaborado por los expertos. En el hemiciclo de la Cámara están los árbitros, están los expertos. Ahora los consejeros se alistan para enfrentar una nueva etapa del proceso, una donde podrán aprobar, modificar o incorporar nuevas normas a la propuesta de expertos. Comienza así el segundo tiempo del proceso constitucional. Bueno, y la instalación del Consejo Constitucional no estuvo libre de críticas al anteproyecto que fue elaborado por la comisión experta, mientras en el oficialismo, donde son minoría, llamaron a buscar consensos en el proceso. En la oposición recalcaron la seguridad y otros temas como puntos a modificar en el texto. Los detalles con Francisca Cárdenas. A nosotros nos importaba tener presencia en la mesa. Siempre hay que estar dispuesto a ceder. Porque va a depender mucho de cómo se dé la dinámica. 50 consejeros que estarán encargados de afinar el anteproyecto y proponer un nuevo texto constitucional al país, pero solo 16 de ellos oficialistas, quienes serán minoría y no tendrán a cargo ninguna comisión en el órgano político. Una ventaja de inicio para las fuerzas de derecha que podrían tener el control de las futuras normas que se aprueben. Lo importante, más que las jefaturas de las comisiones, es que quienes estén a cargo sean ejemplos en la búsqueda de espacios de tolerancia. No tenemos hoy día ni intransables ni batallas que vamos a dar porque va a depender mucho de cómo se dé la dinámica entre los consejeros. Pero no me parecería una mala señal porque es lo coherente con la forma en que se ha configurado el Consejo Constitucional. Nosotros no vamos a imponer, pero tampoco vamos a llegar a ceder ningún principio ni valor fundamental. Lo que vamos a hacer es trabajar como bancada la UDI, dispuestos y abiertos a trabajar con todas las demás bancadas. El oficialismo solo logró acceder a la vicepresidencia de la mesa directiva, imponiéndose el consejero independiente en cupo socialista, Aldo Ovalle, mientras que republicanos hicieron valer su mayoría, quedándose con la presidencia del órgano, donde resultó electa con 33 votos la representante de la colectividad Beatriz Evia. Avasallar con una mayoría podría también poner en riesgo este proceso, por eso nuestro llamado es a la sensatez, la cordura. El resultado de la elección del 7 de mayo se explica por una profunda sintonía que pudimos construir con el electorado. Creo que también tenemos el desafío de traer al proceso constitucional esa sintonía. Tenemos que administrar bien esa mayoría y llegar a acuerdos, y ojalá las aprobaciones de los artículos fueran por más que el quórum. Un llamado a que exista ánimo de búsqueda de consensos más allá de tener mayoría, sobre todo teniendo en cuenta que se necesitarán 3/5 de quórum para aprobar las futuras normas, que permitirán modificar o incorporar nuevos artículos al anteproyecto ya elaborado por la comisión experta, texto que contiene 211 artículos permanentes ya cuestionados. A mi juicio le falta espíritu, épica, pero tiene sentido común. Y sobre todo respeto por minoría y mayoría. No creo que sea para que nadie se escandalice el que se le vayan incorporando nuevas cosas. Creo que hay un capítulo importante que se tiene que construir, la constitución de un marco que nos brinde mayor seguridad. Eso lo tienen que trabajar, no está tan desarrollado en el borrador de los expertos. Durante la etapa de votación de normas, los comisionados expertos tendrán derecho a participar junto con los consejeros, tanto en las subcomisiones como en el pleno, pero solo con derecho a voz. El Estado Social y Democrático de Derecho y la posibilidad de, en ese sentido, incorporar más participación, protección al medio ambiente y que se articulen derechos sociales. Cuando un país hace una nueva constitución, aquella nueva constitución recoge de la inmediatamente anterior no menos del 60 o 70%. Un anteproyecto que contiene 14 capítulos enfocado en los derechos y libertades fundamentales, representación política, administración del Estado, poder judicial, protección al medio ambiente, entre otros. Me parece muy importante que avancemos en los temas que dicen en relación con los derechos de las mujeres. Son reivindicaciones históricas la paridad, son reivindicaciones históricas el reconocimiento del trabajo de cuidado. Derecho
derecho a la vida me parece bien, y la ley ya está hecha por lo demás, que es la ley del aborto en 3 causales, ¿no es cierto? Y yo creo que eso debe permanecer ahí. Cambiar el tema del derecho a la vida podría entrampar toda la discusión en el Consejo. Podría complicarla bastante. Los consejeros tendrán solo 5 meses para elaborar la propuesta, un texto que una vez esté listo pasará a un proceso mixto donde los expertos podrán realizar observaciones que deberán ser aprobadas por 3/5 de los consejeros y rechazadas por 2/3, mientras que la propuesta final se entregará el 7 de noviembre y será plebiscitada el 17 de diciembre. La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, renunció a la vocería del máximo tribunal tras el periodo de agitación, fueron sus palabras que provocaron sus dichos en el diario La Tercera sobre el fallo contra las ISAPRES, mientras que la tercera sala se dio un margen para esperar nuevos recursos de aclaración que, en el caso del Ejecutivo, ya fue ingresado. La nota es de Estefanía Bustamante. Detrás de esa puerta, la ministra Ángela Vivanco y el presidente de la Corte Suprema concluían una breve reunión que zanjaba lo inevitable. Un momento, deje que yo Voy a hacer una pequeña declaración, dijo, para comunicar su renuncia a la vocería de la Corte Suprema. 443 días en un rol que horas antes le habían pedido dejar tras su entrevista con La Tercera, donde abordó el fallo contra las ISAPRES. El periodo de agitación que ha habido posterior a una entrevista mía, que no di en calidad de vocera, sino que la di desde el punto de vista de mi visión y experiencia, hace aconsejable que yo deje en libertad de acción al Pleno del punto de vista comunicacional. Ante ese ruido al que alude Vivanco, es que antes de oficializar su salida ya se había fijado un pleno extraordinario que finalmente aceptó su renuncia voluntaria a la vocería titular. Agradecerle especialmente su destacado desempeño, compromiso y dedicación durante el periodo en que ejerció dicha labor. Eso es todo lo que les tengo que comunicar respecto a lo que se acordó en el Tribunal Pleno en estos momentos. Y es que todavía queda pendiente definir quién será el siguiente vocero, puesto que antes de Vivanco había ocupado la ministra Gloria Ana Chevesic. ¿La vocería la asumiría usted de nuevo? Entregar su visión personal sobre la sentencia también generó dudas en el Ejecutivo y algunas ISAPRES que solicitaron aclaración al tribunal. Yo no me arrepiento absolutamente de nada, porque yo soy una persona, en primer lugar, que siempre ha vivido de cara al país, nunca escondida. Los jueces no necesitamos el respaldo del Pleno, nuestro título no emana del Pleno. Prefiero no referirme a palabras, a entrevistas, porque nosotros tenemos que responder a los temas formales. Y eso es lo que nos interesa, porque cualquier otra cosa más enreda. La Asociación de ISAPRES, por su parte, comunicó que por respeto a la independencia de los tribunales preferimos no pronunciarnos hasta que las solicitudes de aclaración sean resueltas. El día que los jueces empiezan a dictar fallos que se tratan de aplicar de una manera general y uniforme a toda la población, en realidad lo que están haciendo no es resolver una controversia, sino dictar una ley. Poco se sabe además sobre la fecha en que la tercera sala revisaría los recursos presentados. Ministro, ¿podríamos conversar brevemente, ministro? Mientras que en el Congreso un grupo de diputados reúne firmas para acusar constitucionalmente a Vivanco, a la par que la Comisión del Senado continúa el debate de la ley corta de ISAPRES. Ha sugerido una forma en que las ISAPRES puedan modificar ese fallo, y eso nos parece bastante delicado, y por lo tanto creo que lo que correspondería es que se inhabilite. Espero que también eso sea considerado por la sala. Lo importante es claridad en el fallo, en lo que la gente comprenda en definitiva del universo de personas beneficiarias de este fallo judicial, porque sus cobros en exceso, la realidad de los menores de 1 año o la rebaja en los precios de planes es una certeza que hay que darle a la ciudadanía. La tercera sala de la Corte Suprema esperará a las ISAPRES restantes que quieran solicitar aclaración, así revisar de una vez los recursos ingresados para despejar dudas sobre el fallo que dictó la sala que integra Ángela Vivanco. Adiós, gracias. De información judicial, el Juzgado de Garantía de San Fernando decretó prisión preventiva en contra del padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Eduardo Macaya Centilli es investigado tras denuncias por presunto abuso sexual infantil en calidad de reiterado. Hay al menos 3 adolescentes que estarían involucrados en estas acusaciones en su contra. Una de ellos, una menor,
de una de ellas, una menor de 12 años. La justicia decretó un plazo de 90 días para la indagatoria, mientras que el imputado será evaluado en el Hospital de Gendarmería por enfermedades crónicas. Ahí se va a definir si va a ser trasladado con el resto de la población penal o no. En una jornada aproximadamente de 3 horas se dieron a conocer los antecedentes de la formalización, que corresponden a delitos, una formalización por abusos sexuales reiterados respecto de 4 víctimas, y además el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado. Luego de esta extensa audiencia, el tribunal compartió todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público, ponderando todos los antecedentes que expusimos en la audiencia. Se decretó finalmente la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Eduardo Macaya. Se decretó un plazo de 90 días y esta cautelar es por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro para la seguridad de las víctimas. Bueno, y tras conocerse la denuncia, como ustedes ven, el senador Macaya respaldó a su padre. Vamos a revisar esas declaraciones. Dice lo siguiente, la declaración: ante la investigación por un delito grave que se le imputa a mi padre como hijo y a nombre de toda nuestra familia, mi madre, sus 5 hijos y 15 nietos, queremos expresar que lo apoyamos y confiamos plenamente en él. Tenemos la convicción de que se trata de una acusación falsa. Sin embargo, como cualquier chileno, deberá acreditar su inocencia en las instancias correspondientes. Por lo anterior, se presentó hoy voluntariamente al Tribunal de Garantía de San Fernando, ofreciendo toda su colaboración en esta investigación. Como familia pedimos respeto por la presunción de inocencia y confiamos en que el rol público de cada uno de sus hijos no sea una excusa para agregar una carga adicional a nuestro padre que traspase las barreras de la dignidad y el derecho a la privacidad de todos los involucrados, incluidas las personas denunciantes. Bueno, y críticas a la labor del Ministerio de Salud surgieron tras la muerte de una lactante de 2 meses mientras esperaba ser trasladada desde San Antonio a Arica. Las autoridades señalaron que era la opción que cumplía con todas las condiciones e informaron además que la red tiene una ocupación de 92% en las camas críticas infantiles, tema que reportó María Luisa Carrión. Decían, sí, su hija se va ahora al norte, y estábamos saliendo nosotros, toda nuestra familia, comprando pasajes, y nos decían, no, tranquilidad, se abrió una cama en Santiago. Ya nos tranquilizó un poco, donde esperamos la respuesta en Santiago, no, su hija se va al sur, no, después al norte. Y ahí estuvimos prácticamente, no teníamos respuesta a dónde realmente iba a ir. Hasta que finalmente le confirman que su hija, la pequeña Mía de tan solo 2 meses de vida, sería trasladada a Arica desde el hospital en San Antonio, situación que nunca se concretó. La lactante falleció en el box de reanimación del Servicio de Urgencia Infantil, presentaba una neumonía grave, tenía virus sincicial. La familia denuncia descoordinación de las autoridades sanitarias y una negligencia que derivaron en la muerte de la guagua. El compromiso del director, lo que nos decía a mis primos era que la ambulancia a las 8 de la mañana iban a estar lista. La ambulancia llegó a las 10:30 de la mañana. Entonces me falta, no sé, un poco de falta de tino. En el caso de esta niña, la verdad es que el cuadro era muy grave y aun que hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que hubiera sobrevivido. Respuesta de la autoridad que no deja tranquila a esta familia que hoy despide a la pequeña Mía en medio de un intenso debate por la coordinación y gestión de las camas críticas pediátricas en el país. La autoridad informó que este miércoles hay un 92% de ocupación, pero que se trata de una situación dinámica. La pregunta es, ¿por qué se decide trasladar a la lactante desde San Antonio al Hospital Regional de Arica? No fue solo una vez, sino 3, que se le preguntó al subsecretario de Redes Asistenciales y esta fue su respuesta. El protocolo es que cuando los pacientes consultan y están en condición de gravedad, son diagnosticados, son evaluados por el equipo local y luego son subidos a una plataforma. Primero intentan en la red local y evidentemente que su hospital base en ese momento para la posibilidad de cupo, situación que en ese momento de manera inmediata no se tenía. En ese contexto lo que se buscó fue a través de la plataforma del Ministerio de Salud buscar la cama disponible más rápida que cumpliera las condiciones necesarias para poder seguir la atención que ya se había realizado en dicho hospital. Falta y subyace aquí la ausencia de un gestor responsable de esas camas.
Porque una cosa es que se diga, UGSC está todo ocupado, otra cosa que haya un gestor responsable y que priorice la ocupación de camas en diferentes hospitales. No basta con subir los datos al sistema. Muchas veces los datos en el sistema muestran que los hospitales están llenos, 100% de ocupación. Pero en la práctica no es así. Y esto precisamente porque los servicios asistenciales son muy activos y van variando en cosa de horas, explica quien fuera coordinador de camas críticas en la pandemia. Para Mía, esta cama no estuvo disponible y la disponibilidad era Arica, existiendo centros de salud en la quinta región, en la región metropolitana, no es una respuesta útil. Por lo tanto, si el subsecretario nos dice que tiene los decretos, que tiene la autorización, bueno, ¿y qué pasó con los centros de salud públicos y privados de la región metropolitana que no pudieron generar camas adicionales? La muerte de Mía y la gestión de camas en los pacientes pediátricos también la abrió al Ministerio de Salud un flanco en el Congreso. La UDI, por ejemplo, pide la renuncia del subsecretario Fernando Arauz. La verdad es que creemos que no nos merecemos este nivel de autoridades. Por eso que estamos pidiendo claramente la salida de los subsecretarios y que la verdad lo hagan por el bien de Chile. No podemos permitir de que existan más Mías en Chile. He escuchado a muchos pedir cabeza. Yo no sé si es el momento de pedir cabeza, porque ante una crisis primero tenemos que encontrar soluciones. Y ante eso se informaron algunas medidas este miércoles, como la del aumento en la conversión de camas en un 20% adicional. Además, la suspensión de cirugías selectivas infantiles programadas y que no sean urgentes en toda la red pública y privada hasta julio. Medidas que para algunos llegan tarde y por eso un grupo de 62 parlamentarios pide una sesión especial en la Cámara para citar a los ministros de Salud y Educación. Lamentablemente el sistema de salud falló, la red falló. Nosotros creemos que aquí hay que tomar decisiones y el Ministerio de Salud no ha estado a la altura. Creo que es bastante delicado que no se esté haciendo uso de las facultades que le otorga el alerta sanitaria de parte del gobierno. Creo que en eso el subsecretario de Redes tiene que responder por qué esto no se aplicó. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud aseguran que la red privada también está a disposición y que se está utilizando. Afirman que en mayo, por ejemplo, 105 niños fueron trasladados desde sus comunas de origen a otro centro. No obstante, mientras aclara que ya el virus incisional llegó a su pic, las urgencias lo resienten. De hecho, él estaba con tos y lo traje, dije ya voy a ver si puedo traerlo a urgencia, pero lamentablemente no, me voy a ir. ¿Muchas horas de espera? Sí, muchas, demasiadas. 2, 3 horas, 4 horas a veces. ¿Qué síntomas tiene la pequeña? Ahora ha tenido fiebre y harto vómito con flema. En el Hospital Luis Calvo Maquena, por ejemplo, cuentan que de un promedio de 200 atenciones diarias en la urgencia, la mitad son por virus respiratorio y en su mayoría por sincicial e influenza A. Críticas a la gestión del gobierno, mientras en Algarrobo la familia de Mía la despedía tras morir esperando un traslado que nunca se ejecutó. Bueno, y la manera en que está afectando los virus respiratorios a los niños y niñas es mucho más agresiva que en años anteriores, dicen los expertos. ¿Cuáles son las razones y cómo identificar las primeras señales de alarma? Lo vemos en la nota de Camila Guía. Una noticia que levantó las alertas. Una niña de solo 2 meses falleció en San Antonio a raíz de una pulmonía. Apuntan a la falta de camas críticas. El caso de esta niña lamentablemente era muy grave y lamentablemente todos los años debemos lamentar fallecimientos por esta causa. El último informe de circulación de virus respiratorios indica que el grupo más afectado son justamente los niños entre 1 y 4 años, seguido por los menores de hasta 12 meses de vida. Los recién nacidos y en los niños chiquititos menores de 1 año, el virus incisional y el virus influenza siempre ha sido un problema. Expertos indican que sería un efecto post-pandemia. Era algo que se veía venir. Por un lado, los pacientes, los niños mismos, no han sido expuestos a distintos antígenos, a distintos virus, por lo tanto la inmunidad de ellos no es la misma inmunidad de los niños que venían en generaciones anteriores. Sin embargo, hay otro factor más a considerar. El punto es que ahora, como circula un mayor número, circulan con mayor fuerza, ¿cierto? Tenemos un porcentaje de niños mayor que necesita atención médica de urgencia. Lo que estamos viendo es que
los virus respiratorios están francamente más agresivos, los virus tradicionales, no COVID, y que están produciendo una serie de problemas tanto respiratorios como generales en los niños que llevan a hospitalización y a casos que son bastante más graves de lo que ya hemos visto en muchos años. Hablar que mutan estos virus, los virus en general mutan siempre, pero hay algunos virus que sus mutaciones pueden generar cosas más peligrosas, como por ejemplo influenza, coronavirus, que esas mutaciones pueden generar estas variantes nuevas que uno tiene que hacer nuevas vacunas. De esta manera es la agresividad del virus lo que estaría cambiando el panorama respecto a años anteriores. Hay un porcentaje que digamos que es un 10% de todos los que se infectan que tienen una patología un poco más grave, como bronquitis y algunos neumonía. De todos ellos, de todo ese universo, el 1% se hospitaliza. Eso probablemente está cambiando. Probablemente en esta epidemia vamos a hacer el análisis posterior y nos vamos a dar cuenta de que muchos más casos que el 1% histórico tradicional se están hospitalizando y muchos más casos son más graves. Ante la mayor circulación del virus, hay quienes insisten en adelantar las vacaciones de invierno como una opción para frenar la alta circulación de virus respiratorios. Nosotros nos hemos mostrado siempre bastante flexibles a las indicaciones que nos entregue el Ministerio de Salud. Esta no es una determinación que nosotros tomemos de manera, ¿no es cierto?, unilateral, diríamos, ¿no?, sino que también lo hacemos en coordinación con lo que nos informa el Ministerio de Salud. Lo cierto es que con la normalización de las clases post años de pandemia, más la entrada a la temporada de invierno, los virus están circulando. Por lo mismo, insistir en poder identificar los síntomas de una enfermedad respiratoria grave es una necesidad. En los lactantes, en las guaguitas menores de 1 año, lo que más se tienen que preocupar las mamás es del rechazo alimentario, de la dificultad respiratoria, que uno lo ve con hundimiento de las costillas, como sensación que la guagua está cansada al respirar, o que esté muy decaído, que uno lo vea francamente mal. En esos casos tienen que acudir a urgencia. Y como siempre, lecciones aprendidas de la pandemia, ventilar espacios cerrados, el lavado frecuente de manos y evitar aglomeraciones son parte de los consejos, sobre todo cuando se espera llegar al pic de contagio en unas semanas, por lo que también la vacunación temprana y el uso de mascarillas son formas de cuidarnos entre todos. Estamos listas junto a Isel Guerra para revisar todas las informaciones internacionales, Isel, y también con temas de salud. Así es, justamente. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. Vamos a comenzar esta revisión internacional con la salud del Papa Francisco, que entre las últimas actualizaciones que entregan aquí desde el hospital donde se llevó a cabo su intervención es que justamente esta operación culminó sin mayores complicaciones. Es parte del parte médico que entregaban durante esta tarde, después que el día de ayer ingresara hasta este hospital ubicado en Roma para realizarse unos exámenes médicos. Y aquí lo que señalan los medios locales es que justamente un TAC demostró que era necesario llevar a cabo esta operación que han calificado como de urgencia pero programada. Aquí lo que han... ¿Cómo es de urgencia pero programada? Programada a raíz de que se encontraban los resultados el día de ayer, pero de urgencia debido justamente también a esos resultados. Y pues bien, como te mencionaba Mónica, aquí ha resultado bastante bien la operación, que se extendió por 3 horas y que fue sometido a una laparotomía por esta hernia incisional abdominal que, según se cree, se pudo haber producido por una operación, la que se realizó en 2021 al colon. Aquí lo que creen es que esta cicatriz que se dejó en su interior pudo haber generado esta hernia, pero lo cierto es que no es primera vez que ha sido hospitalizado el Papa Francisco. Sin ir más lejos, en marzo también estuvo 3 días hospitalizado por un caso de bronquitis. Todos los detalles del estado de salud del Papa Francisco lo vamos a realizar en el siguiente informe de Macarena Román. Como cada miércoles, el Papa Francisco saludó a cientos de fieles que lo esperaban para su tradicional audiencia general en la Plaza San Pedro en el Vaticano. Aplausos y fotos fueron los protagonistas del inicio de una jornada que cambiaría rápidamente para Jorge Bergoglio. En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. Terminada la audiencia, el líder de la Iglesia Católica emprendió rumbo al Hospital Gemelli. El sumo pontífice fue sometido a una operación con anestesia general ante el riesgo de una obstrucción intestinal. Más tarde se conocería que la cirugía estaba programada pero de urgencia debido a los resultados de los exámenes realizados el día anterior. La cirugía y la anestesia general transcurrieron sin complicaciones.
El Santo Padre reaccionó bien tanto a la cirugía como a la anestesia. El Santo Padre ya está despierto, ya bromeó y se burló de mí. En total, la operación duró 3 horas. Al sumo pontífice se le practicó una laparotomía, en una especie de hernia que probablemente fue provocada por la cicatriz de la operación que sufrió en julio del 2021 y no se curó bien. Ahora deberá mantenerse unos días hospitalizado y al menos hasta el 18 de junio sin audiencias. Siempre rezamos por él, siempre necesita nuestras oraciones diarias y en este momento en particular necesita nuestras oraciones aún más. Que el Papa esté bien, que seguramente de la mano de Dios todo va a irle bien ahora. Obviamente rezamos por él y esperamos su pronta recuperación. El Papa Francisco a sus 86 años ha tenido más de un problema de salud. A fines de marzo ingresó al mismo hospital por una bronquitis, donde permaneció 3 días hospitalizado y en 2021 fue sometido a una operación de colon, donde se le extirpó parte de este órgano. Le tomará algún tiempo recuperar todas sus habilidades, así que queda por ver qué tan rápido él, como un hombre de 86 años con algunos otros problemas de salud, puede recuperarse por completo. Desde hace un tiempo el estado de salud del Papa genera preocupación. De hecho, últimamente se le ha visto utilizar una silla de ruedas o un bastón. Más de alguna vez ha necesitado ayuda para levantarse, todo por una dolencia crónica en su rodilla derecha. Estado de salud que ha llevado al líder católico a reconocer que firmó hace varios años una carta de renuncia en caso de tener problemas graves de salud. El documento lo entregó después de asumir el cargo que dejaba su antecesor Benedicto XVI. Eso sí, en entrevistas ha descartado por ahora abandonar sus obligaciones. Por el momento no, davvero. Por el momento no, de verdad, pero llegará el momento en que vea que no puedo hacerlo. Lo haré. Y el gran ejemplo del Papa Benedicto fue tan bueno para la Iglesia, él les dijo a los papas que se detengan a tiempo. Pero el Papa Francisco no ha sido el único en abrir la posibilidad de renunciar al cargo por problemas de salud. Antes, Pablo VI y Pío XII también redactaron esta carta. Caso diferente es el de Benedicto XVI, quien tomó la decisión casi sin precedentes de renunciar a su cargo al citar su avanzada edad. No hay inestabilidad, no hay colapso, no hay caos, porque realmente hay una conciencia, y yo creo que cada vez más, de que la Iglesia debe ser liderada por una persona que esté en plena capacidad para hacerlo. Pese a que las actividades públicas de Francisco estarán restringidas hasta el 18 de este mes, sí se mantendrán sus viajes pactados para principios de agosto hacia Lisboa y para septiembre a Mongolia. Bueno, vamos a quedar allí pendientes de las próximas actualizaciones que puedan entregar desde el Vaticano respecto del avance en el estado de salud del Papa Francisco, que ha tenido varios episodios, sobre todo este año, con esta hospitalización de 3 días a raíz de este caso de bronquitis y ahora debido a esta operación. Pero vamos a cambiar de tema, Mónica, para hablar de Mike Pence. Lo habíamos mencionado el día lunes, que había... Usted lo adelantó cuando correspondía. Exactamente, él había el día lunes entregado los documentos necesarios para presentar esta precandidatura y ya lo hizo oficial durante esta jornada. En ese acto que ustedes pueden ver se realizó durante esta tarde en Iowa y donde dirigió varias críticas a su ex jefe, Donald Trump, que ha sido calificado incluso por algunos medios como el repudio más contundente que se ha escuchado de Pence en estos últimos meses contra el magnate. Es que no pueden haber quedado más tensas las cosas, Giselle, cuando sabemos que el punto de quiebre más fuerte es en medio de ese ataque al Capitolio. Cuando estaba dentro del Capitolio, Mike Pence, su vicepresidente, y él se niega a hacer algo muy bien, me parece, que él dice, yo no voy a cuestionar los resultados de esta elección, no tengo ninguna base jurídica para cuestionarlo. Y si él los cuestionaba, claro, se hubiera podido entrampar la llegada al poder de Biden al menos un tiempo. Claro. Pero él decidió no hacerlo. Y de hecho justamente a eso se refirió durante esta jornada, señalando que de hecho ahora los votantes republicanos van a tener que enfrentar una decisión, elegir entre Donald Trump o la Constitución, justamente
haciendo alusión a lo que ocurrió ese 6 de enero. De hecho, a esta hora Mike Pence también está respondiendo preguntas en un town hall de CNN. También se refería hace algunos minutos atrás justamente a este episodio, que por lo demás aquí Mike Pence anuncia finalmente y en este acto, en el día de su cumpleaños, que justamente va a ser una de las opciones republicanas para enfrentar no solo a Donald Trump, le hemos hablado en otras oportunidades, también a Ron DeSantis. Pero volviendo a las declaraciones y los ataques, podrían calificar algunos que lanzó contra el exmandatario estadounidense. Te lo mencionaba anteriormente, señalaba que los republicanos ahora van a tener que elegir entre la Constitución y Donald Trump en estas primarias que están previstas para el próximo año. Pero también aquí señalaba que Trump fue infiel a la Constitución justamente debido a este asalto al Capitolio, porque lo que señalaba también aquí Mike Pence en estas declaraciones durante esta jornada es que Trump había abandonado los valores conservadores y que erróneamente, decía Pence, Trump le exigía que aquí dejara atrás la Constitución para que anulara los resultados que se estaban justamente dando por verificados ese día en el Capitolio. Te invito, Mónica, que pasemos a escuchar parte de esas críticas que lanzó durante esta jornada el ahora precandidato republicano. Ese fatídico día, las palabras del presidente Trump fueron imprudentes. Pusieron en peligro a mi familia y a todos en el Capitolio, pero el pueblo estadounidense merece saber eso. Ese día, el presidente Trump también me exigió que eligiera entre él y la Constitución. Ahora, los votantes se enfrentarán a la misma elección. Yo elegí la Constitución y siempre lo haré. Creo que cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos. Y cualquiera que le pida a otra persona que los ponga por encima de la Constitución nunca debería volver a ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, lo escuchábamos ahí en esas declaraciones. Cualquiera que ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos, haciendo alusión allí directamente a Donald Trump. Alusión que no hizo en este video que estamos viendo nosotras a nuestras espaldas, porque no mencionó a Donald Trump en este video que fue publicado durante esta madrugada. Menciona a Joe Biden, a Kamala Harris, incluso a Reagan, pero aquí no mencionó a Donald Trump en este video donde daba ya por iniciada finalmente, después de haber entregado los documentos el día lunes, iniciado aquí su pre-campaña con la mirada puesta a enfrentar a su ex jefe, a Donald Trump. Sí. Aquí avanzamos. Vamos a cambiar completamente de tema, nos vamos a trasladar hasta Brasil porque durante esta jornada se registraron protestas indígenas. Esto a raíz de un proyecto y también de una decisión que está evaluando el Supremo Tribunal Federal respecto de lo que ha sido calificado como el juicio del siglo. En fácil, aquí hay dos instancias que están corriendo en paralelo, por un lado en el Congreso brasileño, por otro lado en el Supremo Tribunal Federal, respecto de la demarcación de tierras ancestrales. ¿Qué se trata aquí? Está estableciéndose, o se está discutiendo más bien, que se establezca una especie de marco temporal que solo va a reconocer los territorios indígenas de aquellos que fueron ocupados hasta el año 1988, que fue cuando se redactó la Constitución que garantizaba a los indígenas sus derechos originales sobre estas tierras que están ocupando. Y pues bien, este proyecto y este juicio podrían poner en jaque justamente esta demarcación de tierras, y es por eso que los indígenas están exigiendo que sea declarado como inconstitucional. Ya te mencionaba, Mónica, hay dos procesos que están corriendo en paralelo. Por un lado, en el Congreso, de hecho la semana pasada, la Cámara de Diputados validaba justamente este marco temporal, que lo pueden ver ustedes también allí en los letreros que fueron y que llevaron aquí los indígenas durante esta jornada al exterior del Congreso y al exterior del Supremo Tribunal Federal. Y pues bien, hay dos procesos, en el Congreso, también en el Supremo Tribunal Federal, y es allí donde se está decidiendo justamente lo que ha sido calificado como el juicio del siglo a raíz de este marco temporal que aquí señalan los indígenas es inconstitucional, mientras los agrónomos, pero en concreto el agronegocio califica que este marco temporal brindaría lo que ellos califican una especie de seguridad respecto de los territorios que pueden acceder los indígenas. Y hay unas cifras aquí, lo que señalan desde los agronegocios es que actualmente hay 900.000 indígenas que tienen aproximadamente o poseen el 13% del territorio, y según las cifras que entregan desde los agricultores, esta cifra podría prácticamente duplicarse si es que no existiera este marco temporal que señala, o que al menos establece en la idea,
que todos tienen que reconocer que estaban en ese territorio para 1988, porque si no, Mónica, pueden ser desalojados de estas tierras, y se ha señalado que unas 700 tierras, reservas más bien, podrían verse afectadas si es que efectivamente eso llegara a ser aprobado, ya sea sobre todo en el Supremo Tribunal Federal, porque esa decisión podría justamente permear también a lo que pueda decidir aquí el Congreso brasileño. ¿Y nos vamos a? Vamos a finalizar esta revisión internacional en Estados Unidos de regreso. Lo estábamos hablando el día de ayer con la situación en Estados Unidos. Y la verdad es que de ayer en la noche las imágenes eran graves, pero no era lo que estábamos viendo durante esta tarde. De hecho, lo podían ver como ustedes medio apocalíptico. De todas formas, con los cielos cubiertos de esta densa neblina, que es humo de los incendios forestales de Canadá, y que trae una imagen bastante particular, no solo de los cielos. La gente, Mónica, ha comenzado a utilizar nuevamente mascarillas en las calles debido a esta situación que se está registrando en el oeste, en el noreste y el sureste de Estados Unidos. Ya no solo es Nueva York, que hablábamos el día de ayer, ahí podemos ver las mascarillas, sino que también otras ciudades de Estados Unidos como Washington DC, también en Pensilvania se han registrado estos niveles peligrosos en la calidad del aire producto de estos incendios forestales. Tremendo. Bastante dramático, la verdad, sí, y es que aquí las autoridades han pedido a la población que estén atentas a las condiciones meteorológicas, pero sobre todo que no realicen actividades al aire libre, pero sin embargo, había quienes, y lo pueden ver ustedes allí también, de todas formas salían a hacer ejercicio dentro de estas condiciones que son bastante dramáticas en Estados Unidos. Cuando termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos como cada miércoles con análisis internacional en horario Prime. Hoy vamos a analizar las elecciones regionales de España, el avance de la derecha, el retroceso de la izquierda y el llamado adelantamiento a elecciones generales, el momento político de España, y nos va a acompañar, entre otros grandes invitados, una tremenda periodista española, una de las figuras más importantes de la televisión española, además periodista política súper destacada, Ana Pastor. Así es que después de CNN Tiempo viene Conexión Global Prime. Miércoles 7 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.